Va, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo especial de La Voz del Grillo. En este jueves que tiene muchísimas particularidades en medio de lo que significa un almanaque que generalmente nos da una hermosa excusa para pensar el presente que transitamos como podemos en esta maravillosa cápsula espacial llamada Planeta Tierra y en la cual tenemos que observar, entre otras cuestiones, cómo la estamos tratando o maltratando desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que hoy es un día que termina de manera pesada para quienes habitamos estos arrabales del mundo, porque hoy es el día con mayor cantidad de víctimas por el coronavirus. 14 personas fallecieron hoy en todo el ámbito de la fenomenal geografía que es la Argentina, y eso comienza a parecerse a todo aquello que nos habían dicho en el gobierno de la provincia de Santa Fe cuando nos hicieron un pormenorizado análisis de lo que iba a pasar, que se espera como cuestión estadística optimista que a fines de mayo en la Argentina haya 250.000 personas con este virus, de las cuales por supuesto el mínimo va a producir la muerte de ellas, el 5%, pero lo cierto es que llegar a 250.000 personas infectadas en la Argentina parecía hasta la semana pasada algo muy lejano de la realidad y sin embargo hoy los datos de estas 14 personas que fallecieron hoy nos pone una vez más en sintonía de la gravedad de la situación y de la necesidad de hacer funcionar nosotros la única vacuna real y concreta que tenemos, que es la conciencia social, como venimos diciendo en los últimos capítulos de La Voz del Grillo, que es esto que entre todos nos cuidamos entre todos. La totalidad de las grandes mayorías argentinas tenemos que cuidarnos. Lo que es de todos debe ser cuidado de todos y en esto nada menos que está la salud. Así que me parece que ahora en más la cuestión de lo que significa ajustar, disciplinar nuestra conciencia en función de lo social es la mejor vacuna porque los números comenzarán a dispararse, que es algo, insisto, que ya estaba planificado desde hace tiempo. Por eso usted está viendo cómo en distintos lugares de la provincia se están acondicionando diferentes lugares para llevar allí a las personas que tengan que atravesar esta situación de estar afectadas por el coronavirus. Así que no es una fecha cualquiera la de hoy, la mayor cantidad de víctimas, insisto, por el COVID-19 tal como se define y que me parece que, insisto, marca también algo en el interior de la cabeza de cada uno de nosotros. Algo nos dice lo que sucedió hoy en la Argentina, cómo nos estamos cuidando, si nos habíamos relajado, y eso me parece que no tiene que ver con lo que realmente necesitamos cada una de las personas que habitamos en la Argentina. De hecho, usted habrá visto algunas imágenes de mucha gente que a pesar de todo lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, avanza hacia las ciudades de la costa de la provincia de Buenos Aires para pasar el fin de semana santa como si fuera una especie de mini vacaciones. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Me parece, insisto, que ese número de 14 víctimas en un solo día en la Argentina, algo muy diferente a lo que veníamos sufriendo, está marcando aquella estimación que nos habían hecho en su momento desde el gobierno provincial y desde la Argentina. Una cifra de mínima, insisto, hacia fines de mayo, principio de junio, se habla de 250.000 infectados como una cifra, insisto, optimista. Así que me parece que más que nunca tratar de abrazarnos a la idea del protagonismo nuestro en función del otro, en función de la otra persona, conciencia social, nos cuidamos entre todos, esto es fundamental. E insisto que siempre la metáfora de lo que significa el almanaque, la ventanita por donde se cuela la historia en la vida cotidiana, el presente, que siempre tiene abierto una página del pasado, ese pasado abierto en el presente, como siempre decimos, nos dibuja el principio de la Semana Santa. Y usted sabe que en este jueves de la Semana Santa, la historia del ritual católico, la historia del ritual de una cultura religiosa que se ha impuesto en la Argentina, a partir de lo que significa la religión oficial hoy de la Argentina, tal como dice la Constitución ya desde los tiempos de Rivadavia, lo cierto es que en esa cultura popular, con sus mitos, con sus ideas, con el huevo de Pascua, con todo lo que significa esto, el jueves de la Semana Santa es el jueves en donde Jesús realiza la famosa última cena,
en donde empieza repartiendo el pan. Antes de entregar el pan se lo reparte, casi como un síntoma y un símbolo que bien viene hoy, 2020 años después de aquello, para pensar que efectivamente la construcción colectiva de una riqueza es eso, es una construcción colectiva y hay que repartir, como bien dicen los teólogos que alguna vez nosotros leímos desde lo que significa la cuestión política y que realmente nos educaron ni mucho. Yo acá traje para mostrarles a ustedes dos libros que son para mí maravillosos. Uno se llama La Utopía de Jesús, de un tipo fenomenal que se llama Rubén Dri, que muchos años después escribió un libro que profundizó todo esto, El movimiento antiimperial de Jesús, libro maravilloso para pensar en estos días, porque lo que debe quedar claro es que Jesús no fue crucificado, no fue torturado, no fue secuestrado, no fue perseguido por poner solamente la otra mejilla para que le peguen. Jesús fue apresado porque el domingo anterior, el domingo pasado, por decirlo en clave del presente, ingresó en la ciudad más poblada que tenía el Imperio Romano después de Roma, que era Jerusalén, que en los días de fiesta llegaba a reunir a 200.000 personas, dicen los historiadores. Ingresó como un líder político que venía de los suburbios, que venía de las aldeas, como dicen los relatos del Nuevo Testamento. Y es muy interesante ver cómo él ingresa en un asno en Jerusalén y allí empieza a levantar a las muchedumbres, y esas muchedumbres que tienen en Jesús la síntesis de sus necesidades colectivas en una provincia del Imperio Romano, es decir, un lugar sojuzgado por un imperio y por fuerzas extranjeras, y que además tiene la mayoría de la gente viviendo en la pobreza, con dos cuestiones muy fuertes: la cuestión nacional, la dependencia de Roma, y por el otro lado la cuestión social, la diferencia de clases. A Jesús lo llevan al templo y es el pueblo el que toma el templo y echan allí a los mercaderes del templo con sogas y con látigos, algo que el propio Jesús dice. Y Jesús, como líder popular revolucionario que es, dice una frase realmente extraordinaria que gambetea al tiempo y se mete directamente al presente, y al presente especialmente de lo que se está debatiendo hoy en la Argentina, cuando dice que es muy difícil que ingrese un rico al reino de los cielos, casi tan difícil como que un camello pase por el ojo de una aguja. Aquella definición hace de Jesús lo que termina siendo un perseguido. Se reúne un día como hoy, jueves, la última cena en la clandestinidad, con sus principales lugartenientes, con sus principales compañeras, con sus principales compañeros, y luego terminará siendo secuestrado por un grupo de tareas del Imperio Romano, lo van a torturar, y va a ser justamente el símbolo romano de la tortura, la cruz, que después lamentablemente muchísimos han distorsionado todo esto cargándole la culpa al pueblo judío, cuando la cruz es ciertamente un símbolo de la tortura romana, como lo han expresado todos los historiadores. Lo cierto es que ese secuestro, esa tortura de Jesús, termina incluso como símbolo poniéndole a Jesús una especie de trapo rojo, capa roja, un manto, el famoso manto sagrado que alguna vez le dio el título a una película de la década del 50, porque ese manto rojo era el símbolo para los romanos del subversivo, de aquel que se levantaba contra los ricos de la época. Ese Jesús revolucionario es el que generalmente ha faltado en muchísimas lecturas que la institución Iglesia ha presentado a lo largo de los siglos. Es más, ese símbolo de la resistencia contra el Imperio Romano, en contra de la opulencia y la obscenidad de la riqueza y de la explotación de la riqueza, que termina siendo Jesús, termina siendo contado justamente por el imperio que lo mató, porque Constantino en el siglo IV adquiere como religión del imperio nada menos que toda aquella doctrina que había servido para los oprimidos por el imperio. Esto es muy interesante, esto lo cuenta Erich Fromm en un libro maravilloso sobre lo que significa la rebelión del cristianismo, el dogma de Cristo, se llama el libro de Erich Fromm, en donde cuenta efectivamente esto de cómo el imperio toma lo que decían los oprimidos para justamente contener las posibilidades insurreccionales que tenía la doctrina cristiana, tal como se había demostrado ese domingo anterior, el famoso Domingo de Ramos, cuando el templo es tomado por una gran movilización popular. Esa metáfora va a terminar el domingo con la idea de la resurrección. Y viene bien, como siempre, pensar
¿Qué cosas van a resucitar en la Argentina y en estos arrabales del mundo el domingo? ¿Qué puede resucitar o qué tipo de sociedad va a resucitar después de todo lo que nos está pasando? Hay algunos análisis que son muy interesantes. El mundo hoy está pensando qué va a pasar con el trabajo. Usted sabe que la Organización Internacional de Trabajo esta semana comenzó a decir que, por ejemplo, en los Estados Unidos en los últimos 3 meses se perdieron 19 millones de puestos de trabajo. Es impresionante la cifra de justamente la capital del imperio. Y es allí en donde más se evidencian las contradicciones de lo que significa la concentración de riquezas en pocas manos, la pobreza y la enfermedad en aquellos que se quedan ajenos de un Estado que solamente está para garantizar la riqueza, pero lo cierto es que serán cientos de millones de personas que se quedarán sin trabajo en el mundo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Qué está pasando en la provincia de Santa Fe? Y nos encontramos con que hay despidos permanentes, hay salarios que no se están pagando bien, hay suspensiones, hay muchos sectores empresariales que se toman de esto para tratar de justificar de esta manera mantener la tasa de ganancia para ellos, pero despidiendo trabajadores. Y hay también sectores de trabajadores del Estado que la están pasando muy mal, como por ejemplo los docentes reemplazantes. Durante todo el día de hoy me han llegado muchísimas cartas de docentes reemplazantes que están realmente muy preocupados. Yo quería compartir con ustedes una de esas cartas en donde me dicen, entre otras cuestiones, te escribo para contarte la situación que estamos atravesando los docentes reemplazantes de la provincia. No contamos con ningún tipo de ingreso, estamos en una emergencia con el cierre de las escuelas. No podemos trabajar y generar reemplazos para cobrarlos recién a los 60 días de haber trabajado. Hay compañeras y compañeros que no trabajan desde noviembre y con la pandemia la situación se agravó, ya que algunos teníamos changas u otras formas de subsistir. Quería pedirte el espacio de La Voz del Grillo para visualizar nuestra situación. Esto es lo que estamos haciendo. Hay 2 grupos de reemplazantes en emergencia, 300 docentes de cada lado, pero somos muchos más y se están haciendo reclamos al Ministerio de Educación para que tome cartas en el asunto. Nosotros el día miércoles vamos a tener en teleconferencia una nueva sesión de lo que es la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados y vamos a tratar este tema y otros que se van colando en estos días por lo que significa los despidos, las suspensiones, las reducciones de salario, algo que realmente agrava la situación que ya de por sí se va a hacer cada vez más densa al paso del día. Insisto, por eso el día jueves, este día jueves santo, tiene poco de santo por lo que significa la cantidad de personas que han viajado hacia otro lugar del universo, como siempre decimos, como efecto de esta enfermedad que afecta a toda esta enloquecida cápsula espacial que se llama Planeta Tierra. Los otros temas que también quería compartir con ustedes y que tienen que ver con la realidad, hablan de esto, de echar a los mercaderes del templo a latigazos y cómo cuesta hacerlo. Esta semana salió un informe de los bancos. Ustedes saben que los bancos siguen ganando centenares de millones de pesos y de dólares a pesar de que la pobreza crece y aumenta en cada una de las principales geografías argentinas. La pobreza sumada de la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba y la de nuestra provincia de Santa Fe explica nada menos que el 60% de las personas pobres en la República Argentina. Hay una concentración geográfica de la pobreza también. Pero es en esos lugares también en donde se concentra la mayor riqueza y especialmente los que ganan a partir de la timba financiera, de aquello que Manuel Dorrego decía en 1826, antes de ser fusilado, 2 años antes de ser fusilado, que el peor problema que tiene la Argentina es la aristocracia de los bancos. Es impresionante aquello que dijo Dorrego, casi un anticipo de lo que después vendría, no solamente en lo que quedaba del siglo XIX, en el siglo XX y también en lo que va del siglo XXI. Fíjese este dato sobre lo que significa la legitimidad de pedir un impuesto en estos momentos urgente, tal como se está pensando en Europa en estos momentos, a los grandes bancos. En el año 2018, los bancos en su totalidad en la Argentina ganaron 144.417 millones de pesos, una enormidad de plata. En el año 2019 ganaron 302.863 millones de pesos, es decir, más que duplicaron sus ganancias. 109,7% son lo que ganaron los bancos. ¿No le corresponde a ellos pagar algo de todo aquello en beneficio de las mayorías que le están dando esta ganancia a ellos?
Y de hecho, en este enero del 2020, los bancos ganaron 27.782 millones de pesos, muchos más que los 15.000 millones de pesos que habían ganado en el año 2019. Queda claro que en la Argentina las riquezas acumuladas en pocas manos tienen que ser hoy las que más hagan esfuerzo necesariamente para esto de repartir el pan, siguiendo con la metáfora justamente de un Jueves Santo, que es la metáfora de la última cena. Otro dato más, y que tiene tanto que ver con nuestra zona y con la provincia de Santa Fe. Como se veía venir y como nos lo había anticipado uno de los directores de Vicentín, la empresa suiza Glencore ofreció esta semana 325 millones de dólares para quedarse con el resto de las acciones que tiene Vicentín en uno de los puertos de la zona del Paraná, en el departamento de San Lorenzo, a través de Renova. A pesar de los pesares, a pesar de que todavía no se ha hecho ni siquiera la segunda audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de Reconquista, sin saber realmente quién se va a quedar con el juicio de convocatoria de acreedores de Vicentín, ellos siguen haciendo negocios. Más allá de la incertidumbre de casi 6.000 personas que trabajan de forma directa o indirecta con Vicentín acá en la provincia de Santa Fe, y tampoco no sabemos hasta el día de hoy cómo diablos le van a pagar ese crédito que le dio tan gentilmente la administración de Mauricio Macri a través del Banco Nación a la empresa Vicentín, de casi 300 millones de dólares. Y el otro dato que también tiene que ver con las cifras, con la obscenidad de los mercaderes que han invadido y han privatizado el templo de la vida cotidiana en las mayorías argentinas, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, denunció, y hoy está en todos los diarios, que casi 1.000 cuentas argentinas están en el exterior sin haber sido declaradas. Son 2.600 millones de dólares, una información que ya venía desde el año 2017 hasta el presente, con lo cual, una vez más, que todas esas riquezas acumuladas en pocas personas, en poca cantidad de gente, algún día tiene que pensarse en esto de comenzar a repartir el pan, porque es la única manera que justamente la Argentina siga adelante. El otro dato, proveniente de la ley, de la realidad, mejor dicho, no de la ley, en realidad la ley está como ausente o mirando para otro lado, fue lo que se produjo ayer en una casa de Ibarlucea, en el departamento Rosario, en una casa muy linda, que tiene nada menos que Andrés Bracamonte, más conocido como el Pillín, el hombre fuerte de la barra brava de Central. Un fenómeno único en la historia política argentina de los últimos 20 años. Cayeron los borrachos del tablón, cayó el abuelo en la Boca, cayó Diceo en la hinchada de Boca, cayeron los muchachos de la barra brava de Independiente, nada menos apadrinados por Moyano, pero también cayeron. La muchachada que se peleó durante muchos años, especialmente después de la muerte de Eduardo López y del asesinato del Pimpi Camino, el 19 de marzo del 2010, justo en el día del cumpleaños de Eduardo López. Qué regalo le hicieron a Eduardo López. El tipo que más sabía de los negocios sucios de Eduardo López, al Pimpi Camino, se lo mataron el día de su cumpleaños, el 19 de marzo del 2010. Lo cierto es que la barra de Newell's, hasta el día de hoy, está en una interna permanente, con una ferocidad enorme y que se ve en las calles, porque como siempre decimos, los negocios de la cancha chica del fútbol empiezan y terminan en realidad en la cancha grande de la realidad. El único que hace 20 años está consolidado como jefe de una barra brava, de un club fuerte y de una hinchada numerosísima como es la hinchada de Central, el Pillín Bracamonte, hace 20 años que está allí. Pillín Bracamonte, podríamos decir lo mismo que dijimos en su momento de Eduardo López, es, hace y deshace porque lo dejan ser, lo dejan hacer y lo dejan deshacer. Muchos sectores políticos, muchos sectores gremiales, muchos sectores que forman parte de la vida institucional de Central mirando para otro lado, y un hombre que desde el año 2011 nosotros venimos denunciando vinculado al narcotráfico y que sin embargo ha burlado cualquier tipo de investigación, y hasta ayer mismo, cuando fueron a su casa muy lujosa y en donde encontraron nada menos que 2,5 millones de pesos, sin saber bien cómo fue la evolución patrimonial de un hombre que siempre se declaró como desocupado y que ahora su abogado, el inefable Carlos Varela, declara que porque tiene una empresa de taxi tenía todo ese dinero, sigue en libertad. A esto hay que sumarle un dato más de lo que significa la construcción de impunidad en una sociedad como la rosarina.
Porque así como hay jueces provinciales que miran para otro lado, la justicia federal jamás lo terminó investigando por su relación con el narcotráfico Andrés Pillín Bracamonte. Y fíjese usted cómo el año 2012 termina siendo larguísimo en la provincia de Santa Fe. Porque allá por el año 2012 dijimos por primera vez que los principales capos narcos de la zona del Gran Rosario eran Los Monos, toda la zona sur, en el centro Alvarado, que lo dijimos por primera vez en la historia argentina y en la historia santafesina. Después estaba Luis Medina en la zona oeste y los Pillines en la zona norte, vinculada por supuesto con el jefe de la barra brava de Central. Desde entonces hasta acá, Pillín siguió gambeteando todo y hoy queda de aquella lista del 2012 prácticamente en pie y afuera justamente el jefe de la barra brava de Central. ¿Cuántos negocios son capaces de hacerse desde un paravalancha? Porque la cancha chica del fútbol expresa los negocios oscuros de la cancha grande de la realidad. Y porque probablemente el fútbol sea la construcción de negocios que mayor impunidad le dé a una persona. Eso alguna vez lo dijo ese gran filósofo argentino que fue Julio Grondona, presidente durante décadas de la AFA, en donde dijo dos máximas extraordinarias de cómo funciona realmente el capitalismo. Por un lado, Grondona dijo, acá en la AFA nunca le preguntamos por el origen del dinero a nadie. Es decir, venga de donde venga, el dinero es rey y señor. Y por el otro lado, aquello que significaba que ser dirigente de fútbol termina siendo un gran pasaporte, un gran salvoconducto de impunidad. La postal de Pillín Bracamonte es una postal muy interesante para analizar un montón de intereses, de negocios que se hacen alrededor del fútbol argentino y especialmente de lo que pasa aquí en el sur de la provincia de Santa Fe. Termino con dos postales finales. Una que tiene que ver con esta cuestión del futuro. Le decía que la Organización Internacional del Trabajo se está preguntando cómo va a terminar siendo el trabajo en el mundo después de esta pandemia. Algunos dicen que ya llegó el turno de los robots y las tecnologías haciendo que la gente termine en su casa. Mientras en los países principales del mundo, como Alemania, como Estados Unidos, como Suecia, como China, como Japón, están discutiendo eso, acá nomás, en las barrancas del río Paraná, un grupo de 25 personas en el día de ayer fue detenida porque estaban violando la cuarentena. Pero en realidad no era porque querían pasar un buen rato frente a las aguas marrones del Paraná. Esas 25 personas estaban allí porque necesitaban pescar para comer. Y en el norte profundo de nuestra provincia, en el departamento Vera, el departamento más grande geográficamente hablando de la provincia de Santa Fe, que está en el medio de los tres departamentos que se besan en la frontera con el Chaco, el departamento general obligado sobre el río Paraná, en el medio del departamento Vera y el departamento 9 de Julio sobre el límite con Santiago del Estero. Allí en el departamento Vera hay una localidad muy chiquitita que se llama Garabato. Yo tuve la suerte de estar en Garabato en varias oportunidades. En Garabato la gente vive de cortar la poca leña que existe o sacar las lombrices y otros bichitos del agua y venderlos después a quienes van a pescar fundamentalmente al puerto de Reconquista. Esta semana la comuna de Garabato habilitó a la gente para que vaya a buscar justamente leña para hacer carbón, igual que en el siglo XIX. Mientras algunos países en el mundo dependen y piensan el futuro laboral de acuerdo a lo que desarrolla la tecnología y piensan robots, en la provincia de Santa Fe hay gente que termina presa porque tiene que ir a pescar para comer, o en el norte de nuestra provincia se tiene que hacer una excepción a quienes tienen que ir a cortar las ramas de los pocos árboles que quedan en un lugar en donde alguna vez estuvo el quebracho colorado para ver si pueden gambetear los efectos del hambre. Realidades diversas en un mundo absolutamente distorsionado por este sistema feroz, ese sistema que alguna vez puso en el templo de la vida a los mercaderes para, entre otras cosas, crucificar a aquel que se levantó como expresión individual de un movimiento colectivo que hasta el día de hoy sigue pensando que la igualdad y el pan debe repartirse por iguales. Nos vamos con la idea del domingo como una gran pregunta. ¿Qué tipo de sociedad va a resucitar como símbolo final de las Pascuas?
se va a resucitar como símbolo de la vida frente a la muerte. ¿Qué tipo de vida vamos a construir colectivamente para que, en realidad y de una buena vez, el pan y la vida sea la fiesta de todos y no solamente la propiedad privada de unos pocos? Gente, que la pase muy pero muy bien. Nos reencontramos el jueves de la semana que viene. Cualquier cosa usted se puede comunicar con nosotros a través del Facebook o a través, como siempre decimos, nuestro teléfono particular 341-5196-286. Gracias por haber estado del otro lado. Hasta el jueves que viene.